Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Acosta por parte del área de soporte técnico comercial de Clarios. Pues primero que nada, un gusto, un placer estar con ustedes, explicarles este tema de los lubricantes en la marca LTH. Y bueno, por medio aquí de mi asiento, pues les extiendo un cordial saludo y deseo que tanto ustedes como sus familias se encuentren del todo bien. Muchas gracias nuevamente. Vamos a iniciar esta plática, esta charla técnica con título Conocimientos técnicos de lubricantes LTH. Sean bienvenidos. Primero que nada vamos a platicar un poco, vamos a hacer un poco de preámbulo a lo que es la historia del lubricante. Como a través del tiempo, a través de la evolución humana, distintas civilizaciones, se utilizaron aplicaciones de lubricante, probablemente de manera empírica, probablemente vieron que les funcionaba, que evitaba el desgaste, evitaba el tema de algún tipo de aplicaciones que obviamente les funcionaba para así salir a sus actividades día a día, actividades cotidianas. Una de ellas, y muy puntual, que quiero mostrarles, quiero comentarles, es la cultura egipcia. Alrededor de los 4000 años antes de Cristo, los egipcios recurrían a la grasa animal, especialmente la grasa de cerdo, en conjunto con el aceite de oliva para resolver los problemas de fricción que tenían sus carruajes. Esos carruajes que utilizaban ellos en la guerra, como lo pueden observar ahí en la imagen que viene de su parte derecha, en la parte inferior de la parte derecha, ¿no? También eran utilizadas en base a estudios que se hicieron. También lo utilizaban para mover estas grandes piedras que hoy conocemos como las pirámides egipcias. Posteriormente también otras civilizaciones fue la civilización griega y la romana, que usaron abundantes grasas de origen vegetal y animal para múltiples funciones, como mejorar los rodamientos de carruajes, que de igual manera era muy similar a la aplicación egipcia. Finalmente, en la Edad Medieval, por la extensión de uso de maquinaria, que ya entró la Edad de Hierro, se utilizaban diferentes herramientas de hierro y cobre, y aquí también se utilizaban grasas de origen animal, pero en este caso era de la ballena, que de hecho pues estuvo la ballena en un punto crítico de extinción debido pues obviamente a la sobreexplotación de esta grasa, ¿no? También se les utilizaban una aleación de aceite de ballena con ricino, con aceite de cacahuate, con colza, ese tipo de elementos que utilizaban, pero volvemos a lo mismo. Esto es básicamente simplemente eran porque les funcionaba, porque lo hacían de una manera empírica, y a través ya de la era industrial se empezaron a dar cuenta que los productos derivados del petróleo combinado con productos animales, pues obviamente tenían un mejor rendimiento, y finalmente se decidió por parte de los análisis científicos, se decidió que la vía correcta para este tipo de aplicaciones, pues obviamente era el lado del petróleo, ¿no? Este es un pequeño preámbulo del tema de los lubricantes. Vamos a entrar ahora en los temas de fricción y lubricación. Básicamente hay que entender que la fricción es la fuerza o la oposición que se opone hacia dos cuerpos adyacentes. Ahora, si introducimos una película lubricante, pues bueno, ya entra el concepto de lubricación. ¿Qué es la lubricación? Pues bueno, mediante una sustancia que se coloca entre dos piezas móviles, esto forma una película que le conocemos como película lubricante. Esta película lubricante, la función que debe hacer es una especie de colchón, una especie obviamente de amortiguamiento para el tema de las altas cargas que se provocan por la fricción y la fuerza. Aquí en el ejemplo que ustedes están viendo en su pantalla, pueden ver haciendo una simulación de dos superficies en contacto que están obviamente en contacto entre sí. Si le aplicamos una fuerza, nos va a provocar una fricción. Si lo vemos de una manera microscópica,
podemos observar esta especie de valles o crestas, que estas crestas al ojo humano pues no las podemos ver, pero si implementamos una especie de microscopio vamos a poder observar estas pequeñas puntas. Al momento de aplicar, como les comentaba, una fuerza, esto va a generar fricción, va a generar sobrecalentamiento y ya en una fricción crítica pues, o un desgaste crítico va a generar una ruptura. Al momento de colocar o introducir un lubricante, se genera esta película gruesa para proteger de las rugosidades y pues así lograr el correcto, la correcta eficiencia en el tema de reducción de fricción y el desgaste. Esto es lo que le conocemos como la película de lubricación. Las funciones principales de un lubricante son tres, las conocemos, son las funciones básicas, que es lo que debe contar un lubricante para una alta eficiencia. Estas son principalmente, como les comentaba, es la lubricación, la cual consta en reducir la fricción entre dos superficies adyacentes al interponer una sustancia lubricante. Entiéndase que tenemos dos conceptos en juego aquí. Uno de ellos es la fricción y otro de ellos es el desgaste. La fricción, les comentaba en el slide anterior, que es la fuerza de oposición al movimiento entre dos superficies adyacentes, y el desgaste es la pérdida de masa de la superficie de un material sólido para la interacción mecánica con otro cuerpo. Tenemos otra de las funciones, que es el enfriamiento. El enfriamiento en un lubricante, ayuda a reducir la temperatura causada por la fricción y en motores automotrices debido a la combustión. Finalmente contamos con el sellado. ¿En qué consiste o en qué consta este tema del sellado? En los motores de combustión interna ayudan a mantener la compresión de los pistones formando un sello entre anillos y camisa. En circuitos hidráulicos también se cumplen con esta función al mantener la hermeticidad del sistema, solo que los sistemas hidráulicos funcionan por el principio de Pascal. Protege contra herrumbre y obviamente la corrosión de los metales. Otro punto importante que debe contener el lubricante son dos aspectos a considerar. Uno de ellos es la viscosidad y el otro es el índice de viscosidad, o el IB, como lo podemos localizar a lo mejor en las fichas técnicas de los productos lubricantes. Entiéndase por viscosidad que esta es la resistencia que opone un líquido a fluir en condiciones determinadas de temperatura. El valor de la viscosidad válido para la industria automotriz en su desempeño medido a los 100 grados centígrados, que son los grados de operación nominales de un motor, y la unidad de medida en este caso es el centistoke. Para el índice de viscosidad, es la medida de la variación de la viscosidad de un lubricante con respecto a los cambios de temperatura a los que está sometido. Por lo tanto, impacta que las temperaturas de viscosidad decrece, obviamente cuando hace más frío, y las temperaturas, cuando es altas temperaturas, la viscosidad aumenta. Entonces, entre más alto tengamos un IB o un valor de índice de viscosidad, el lubricante tendrá una mayor estabilidad en viscosidad. Por medio de este ejemplo puedo hacerles una referencia muy puntual de cómo es el nivel de viscosidad si hacemos un ensayo por gravedad. Es decir, aquí tenemos 5 viscosidades distintas: un 0W40, un 0W30, un 5W30 y un 10W30 y finalmente un 15W40. Si hacemos este ensayo y dejamos correr sobre un matraz o sobre un tubo de ensayo, hacemos correr por gravedad estas viscosidades, podemos observar que la viscosidad en menor viscosidad, como lo podemos observar aquí en la gráfica o en la imagen, tenemos la presencia de que está fluyendo más rápido sobre temperaturas heladas o sobre temperaturas frías. Entonces, como pueden observar, 0W40 y 0W30 son viscosidades similares a la temperatura en frío. 5W30 es una viscosidad un poquito más elevada en frío, 10W30,
y 15W40, pueden observar que ni siquiera ha caído aquí el tema del recipiente, ¿no? Entonces, eso es cómo influye un índice de viscosidad dentro de un lubricante. Para el tema de los lubricantes, es necesario tener un básico o una base. Esta base es indispensable para, obviamente, que es derivado del petróleo, para obviamente potencializarla finalmente con aditivos y tener un paquete lubricante completo sobre las distintas necesidades de las aplicaciones que querramos, pues obviamente lubricar. Dígase un motor de combustión interna, dígase un sistema de transmisión, un sistema de hidráulico, un sistema diferencial, pero para esto es necesario contar con una base. Para este tipo de bases existen dos tipos de básicos, que es el mineral y el sintético. Lo vamos a ver en nuestra siguiente slide, pero aquí quisiera mostrarles en esta imagen cómo es que se obtiene un básico, y esta obtención de este básico es mediante un proceso de refinación o un proceso de una refinería, donde este proceso es una serie de procesos físicos y químicos a los cuales se somete el petróleo crudo con el fin de obtener un hidrocarburo con propiedades definidas y sin contaminantes. A este proceso se le denomina o lo conocemos como el hidrocraqueado o hidrofraccionado, para purificar obviamente todo el tema del básico que viene directamente del petróleo crudo. Aquí en esta imagen les voy a mostrar en la cámara o la caldera se sobrecalienta alrededor de 400 grados Celsius el petróleo crudo. De ahí a la primera fase o la primera etapa de esa torre de refinería, a 350 grados centígrados sale lo que es el asfalto. 355, ahí es donde obtenemos el tema del básico y las ceras para la elaboración de productos lubricantes. 320 grados centígrados salen los combustibles para calefacciones. 270 grados centígrados, sale el combustible diésel, el gasóleo. A los 190 grados centígrados el queroseno. A los 140 grados sale lo que es el combustible para vehículos o gasolina. A los 70 grados centígrados tenemos los butanos, propanos, productos químicos para disolventes. Y finalmente, a los 20 grados centígrados obtenemos el gas o el gas LP o licuado de petróleo, como le conocemos. Para la obtención de grupos básicos contamos con 5 grandes categorías o 5 grandes ramas, el cual nos dice que a mayor contenido de saturados presentan una mayor resistencia a la oxidación. Es decir, del grupo 1, que es obviamente de consistencia mineral, porque todo viene de la tierra, vaya, o del subsuelo por parte del petróleo. Tenemos un estadístico, tenemos un nivel de saturados que presentan un mayor número. Cuando se extrae de ese proceso tenemos un mayor número de contaminantes, o por decir así, residuos que quedan del mismo proceso de refinación. Al momento de aplicarle este proceso que les comentaba, el proceso de hidrofraccionado o hidrocraqueado, lo vamos purificando, se va purificando para tener un básico más puro, y que este básico presente una mejor estabilidad a la oxidación y presente un paquete, podemos potencializarlo con un paquete de aditivos acorde a lo que la exigencia del motor o de la aplicación nos pide, ¿no? Finalmente contamos con grupo 3, que de igual manera es muy similar al grupo 2, y aquí ya entra el área de grupo 4 y 5, que básicamente son aceites o son básicos para elaboración de aceites sintéticos. Aquí lo que se hace es básicamente se extrae el básico de grupo 2 y 3, se extrae y en un laboratorio, por eso se dice que ya entra la mano del hombre aquí al tema de los lubricantes sintéticos. Obviamente se entran a otro proceso donde pues obviamente se mejoran y se limpian el 99% de impurezas, que a estas les conocemos como la famosa PAO o la polialfa-olefina.
Y finalmente en el grupo 5, pues bueno, aquí ya son utilizados o salen otro tipo de derivados como esteres, poliesteres, siliconas y esteres de fosfato, perdón. ¿Cuál es la gran diferencia de todo esto que les he estado platicando, el tema de los lubricantes sintéticos versus los minerales por el proceso obviamente de purificación que tiene cada uno de ellos? La gran diferencia es que con este proceso del hidrofraccionado o el hidrocraqueado, les comentaba que a mayor virtud los aceites sintéticos están construidos a una medida que tienen más control en el tema de la estructura molecular. Aquí lo podemos ver en esta imagen o en este gráfico. En el tema de la estructura molecular de un lubricante sintético, la película lubricante que queda, podemos simular que esta superficie en la parte de arriba es la interacción de un pistón con una camisa. Entonces, como podemos observar, la estabilidad molecular para el deslizamiento y la película lubricante, ese colchón que se genera en la película lubricante, es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más estabilidad y tenemos menos incidencia al desgaste por el tema de que la película es uniforme. A diferencia del lubricante de base mineral, aquí tenemos una inconsistencia en las moléculas por el mismo proceso de refinación, en donde las moléculas, podemos contar con moléculas, si lo ponemos de una manera coloquial, tenemos muchas pelotitas. Tenemos pelotitas de béisbol, tenemos pelotitas de golf, tenemos pelotitas de básquetbol. Lo que hace con esto es que tenemos una variación en la película lubricante, y esto que nos genera oxidación. Y la oxidación, pues vaya, es uno de los factores principales por lo cual el lubricante se desgasta. A diferencia de los sintéticos, que tenemos no tenemos variación, tenemos una sola medida de pelotitas, por decir así, tenemos muchas pelotitas de golf. Entonces, estas pelotitas lo que nos hacen es tener una estabilidad en el tema de la película lubricante. Bueno, vamos a entrar al tema de las nomenclaturas en los lubricantes. Para esto ustedes pueden observar en el tema de los rangos de viscosidad, que primero hay una palabra que dice SAE. Bueno, ¿quién es SAE? SAE, básicamente por sus siglas en inglés, es la Sociedad de Ingenieros de Automoción o la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta es la organización que se enfoca en la movilidad de los profesionales en ingeniería aeroespacial, automoción y todas las industrias comerciales especializadas en la construcción de vehículos. Entonces, para la rama del tema del lubricante, bueno, pues aquí SAE nos clasifica o nos tiene dos grandes, por decir así, grupos de lubricantes. Uno de ellos es el monogrado y otro de ellos es el multigrado, que como su nombre le dice, el monogrado tiene un solo grado de viscosidad y el multigrado tiene, vaya, como su nombre lo dice, tiene dos rangos de viscosidad. Un ejemplo muy puntual, como lo podemos ver en la imagen, es, bueno, haciendo un poquito también mención a la historia, el tema de los multigrados se empezaron a desarrollar en la década de los 60 debido a que la industria aeronáutica pues obviamente empezó a tener necesidades, porque pues obviamente arriba en ciertas alturas pues se manejan temperaturas bajo cero, y eso podría representar un problema para los aviones pues en el tema de los motores o de las turbinas. Es por eso que ahí empezó el tema de los lubricantes multigrados a empezar a agarrar auge para el tema del desarrollo y de todas las pruebas ingenieriles que comenzaron a desarrollarse, ¿no? Entonces, el tema de los lubricantes monogrados, recordemos que es un solo grado de viscosidad en tema SAE, y podemos observar, por ejemplo, SAE 40, SAE 50, lo conocemos, lo podemos ver en el comercio. Quiere decir que SAE 40 o SAE 50 es el rango de viscosidad que tienes al momento de que el motor trabaje en calor. Pero al momento, como les comentaba, de este desarrollo de la industria aeroespacial,
Se empezaron a implementar esta W, el cual esta W nos hace referencia al prefijo winter o invierno en inglés, donde nos hacen referencia que tienes un grado de protección en frío y un grado de protección en caliente. Es por eso que si podemos ver o podemos observar al momento de poder obviamente interpretar un lubricante multigrado, podemos ver aquí en tema de SAE. ¿Quién es SAE? Pues ya lo platicábamos, es la Sociedad de Ingenieros de Automotrices. 10W, tenemos aquí que la W es, de la W hacia la izquierda, es la protección que tenemos al arranque en frío, es decir, de un 10W más o menos en un grado en índice de viscosidad, tenemos a una protección en frío de menos 25 grados centígrados. Y de la W hacia la derecha, que se comportaría como un SAE 40, quiere decir que este 40, cuando el lubricante ya se encuentre trabajando a temperatura nominal del motor a 100 grados centígrados, que es el promedio de trabajo, el lubricante se va a comportar dentro de las paredes metálicas. O cómo SAE clasifica los dos tipos de lubricantes, el monogrado y el multigrado. Está evolucionando el tema de la industria automotriz. Podemos observar vehículos desde 1930 hasta 2020. Para esto tenemos un departamento, tenemos una sociedad que regula en el continente americano, regula todo este tipo de clasificaciones que han estado migrando y han estado pues obviamente mudándose a lo largo del tiempo de cómo van avanzando la tecnología de los motores. Hay que hacer una observación ahorita que está muy de moda, que hemos notado que ahorita los vehículos, entre más compactos sean, pues entre más eficientes, sobre todo por el tema del combustible, pues obviamente las configuraciones van cambiando y las necesidades del fabricante pues obviamente se van adaptando a lo que la actualidad o lo que la demanda del desarrollo en temas de ahorro de combustible, en temas de emisiones de gases, en temas de eficiencia. Hemos visto ya la entrada de vehículos totalmente eléctricos, de vehículos híbridos, con ese tipo de tecnologías. Y pues obviamente el lubricante también tiene que migrar hacia estas nuevas tecnologías. Pero bueno, haciendo un hincapié a esto, ¿quién nos rige en el continente americano? Pues este organismo se llama API. Y bueno, ¿quién es el API? Por sus siglas en inglés de igual manera. Este es el Instituto Americano del Petróleo. Para otros continentes, pues está LCA para el área europea, para el área Japón es JASO, y bueno, ya distintos continentes, pues obviamente tienen sus organismos y sus organizaciones que hacen o que están a la par de estas nuevas especificaciones que van entrando en base a las necesidades de cómo se va moviendo el área automotriz. Ok, para el tema de API, iniciamos en 1930, modelos de 1930 con SA. S hace referencia al prefijo spark o chispa, debido a que el motor a gasolina funciona mediante bujías. Y el tema de la A, bueno, pues eso ya tomaron una base del alfabeto. Iniciamos con una A, siguió la SB, después SC, SD, SF, hasta ahorita que estamos, obviamente, a partir de mayo del 2000, año pasado, 2020, se implementó o API migró a una nueva especificación que es SP. Entonces, como pueden ver, también tenemos, y API nos dice que a partir de SA a SE son especificaciones que ya están obsoletas y no pueden estar dentro del mercado porque pudieran generar un daño en el equipo, un daño en el motor. De igual manera, de SF a SI son especificaciones que ya están obsoletas, y las vigentes es SJ, SL, SM, SN. Antes de SN y SN hubo un parche que fue SN Plus,
y finalmente migró a SP. Esta es la tabla de API donde te da las especificaciones que les comentaba, donde SA es la primera especificación, y de hecho te mandan una alerta o te dicen que tengas precaución. Obviamente, si llegas a adquirir un lubricante con esta especificación, que no debería estar, no debería estar en el comercio. Y bueno, te dice que la última especificación, a la última liberación, es el tema de SP, donde te habla ya de estos sistemas que vienen, pues obviamente con sistemas, por ejemplo, también está el tema del famoso downsizing, que es la palabra que se utiliza en el ramo automotriz para ir, obviamente, a hacer configuraciones más pequeñas en motores. Bueno, como les decía, en el tema de las clasificaciones, hay un organismo que se encarga de regular o se encarga de estar en el tema de observación de cómo ha ido migrando las tecnologías de los motores a combustión interna, ¿no? Para el tema de motores a gasolina o combustión interna, tenemos en la clasificación API. ¿Quién es API? Bueno, API, por sus siglas en inglés, es el Instituto Americano del Petróleo, el cual define una serie de exigencias mínimas que los lubricantes deben de cumplir. ¿Cómo podemos identificar el tema de clasificación API en los lubricantes? Bueno, generalmente aquí mediante la tabla podemos observar desde los modelos de 1930 a la actualidad. Inició con API SA. SA significa, pues obviamente, el tema del prefijo S por la palabra en inglés spark o chispa, que se le denomina así porque los motores a combustión interna es necesario de una bujía para generar la chispa para la combustión. Y el tema del prefijo A obedece simplemente a la consecuencia a la secuencia, del abecedario. Entonces tenemos SA para modelos de 1930, SB, SC, y finalmente a llegar a la actualidad, que API migró a finales de mayo del año pasado, migró a la nueva especificación API SP. Ok, como les comentaba, cómo se ha estado desarrollando este tema de las tecnologías a lo largo de la historia, a lo largo del sector, cómo ha venido evolucionando la industria en las configuraciones automotrices en los motores. Pues bueno, hablando un poco de la familiarización, el tema de motor a gasolina consta de 4 tiempos. En el tema del tiempo de la admisión, en donde pues obviamente la válvula de admisión deja entrar aire, obviamente que ya ha sido prefiltrado por medio del sistema de filtración. La compresión, pues obviamente cuando el cilindro sube al punto máximo de compresión, de compresibilidad, entra aquí el tema de la gasolina, o el tema del inyector mediante el spray de la gasolina. Finalmente, el tercer tiempo tenemos el tema de la chispa, donde esta explosión y esta carburación de la gasolina genera una fuerza violenta descendiente, lo que nos genera un torque hacia, pues obviamente, el tema de la campana de la transmisión. Y por último, el tema del último ciclo o el último tiempo del escape, pues es donde ya el tema de la combustión, esa combustión que se generó, ese hollín, pues obviamente debe salir para volverse a cumplir el ciclo. Para este tipo de aplicaciones, que es un motor a combustión interna, donde tenemos pues obviamente gasolina cruda, gasolina quemándose, tenemos altas cargas, tenemos altos niveles de fricción, el lubricante básico no es necesario, y es por eso que se tiene que potencializar con un paquete de aditivos para mejorar el desempeño y el rendimiento en estas distintas condiciones operacionales del motor. Algunos tipos de aditivos que se utilizan en el tema de los lubricantes es el aditivo antidesgaste, el cual, como su nombre lo dice, debe de evitar el tema del desgaste abrasivo por parte de todos los componentes que están dentro de la cámara de combustión, y pues obviamente forma una película protectora entre las superficies de movimiento. Los beneficios básicamente es contrarrestar el contacto metal-metal, prolongando la vida útil del equipo, por ejemplo, entre anillos y cilindros.
El aditivo antioxidante, que también, como su nombre lo dice, que debe contrarrestar en el tanque de oxígeno del aceite, y obviamente hay presencia de calor, de las cuales podrían tener como consecuencia un aumento de viscosidad, lo cual podría contribuir a disminuir la vida del lubricante y del equipo, la generación de ácidos que ocasionan un desgaste químico y la formación de lodos a bajas temperaturas, lo cual se forman lacas y barnices. Todo esto, si no tuviéramos un correcto paquete de aditivos, bueno, pues todo esto nos impediría que el lubricante haga una protección correcta al motor. Y como su nombre lo dice, el antioxidante debe evitar que nuestro lubricante se oxide. Los aditivos detergentes y aditivos antiherrumbrantes y anticorrosivos, bueno, el antiherrumbrante de igual manera debe de contrarrestar el ataque del agua y los ácidos formados durante el funcionamiento del equipo y las superficies metálicas ferrosas, y los anticorrosivos deben de contrarrestar el ataque de los ácidos formados durante el funcionamiento del equipo en las superficies no ferrosas, como los distintos, como los que conocemos, metales de biela bancada, y los famosos metales que son con otro tipo de aleaciones como cobre, bronce, etc. Hablando por temas de producto de lubricantes LTH, contamos con un relanzamiento en la línea, donde pues obviamente tenemos el tema de calidad, las certificaciones necesarias por API, por ILSAC, por el tema de SAE. Tenemos una nueva línea, una nueva botella. Hemos estado ampliando y desarrollando nuevas presentaciones en nuestro portafolio, y obviamente también el tema de la imagen cambió con un nuevo empaque termoadherible o termoencogible. Por la parte del portafolio automotriz, contamos en el área de motores a gasolina, contamos con aceites minerales. Estos son multigrados y monogrados. Contamos con lubricantes sintéticos en especificaciones de multigrados. Contamos con aceites para transmisiones en temas de aplicaciones manuales y estándar. Contamos con aceite de motos, con aditivos, con anticongelantes, grasas, y recientemente se acaba de lanzar o se acaba de incorporar un producto nuevo que es la urea automotriz para obviamente los equipos que necesiten este tipo de implemento. Contamos con 56 productos en 6 distintas presentaciones, lo cuales son botella de 946 mililitros, galones de 3.78, garrafa de 5 litros, cubetas de 19 litros, tambores 208 litros y finalmente el tote de 1000 litros. En esta tabla pueden observar los distintos rangos de viscosidades que manejamos. Esto para cumplir con las exigencias o las demandas que cuenta el mercado de lubricantes. Haciendo un poquito de preámbulos en la marca o nuestra marca LTH, en el área sintética tenemos nuestro aceite lubricante LTH con tecnología Duo Power. Es un lubricante que tiene una formulación 100% sintética, la cual ayuda a obtener un rendimiento óptimo de la maquinaria o de la máquina, cumpliendo siempre con 3 características. La primera es proteger al motor, proteger al propio aceite de la degradación por oxidación, como les comentaba, y controlar el contaminante, obviamente evitando la generación de lodos que se almacenan generalmente en el cárter, y esto resulta en un ahorro de energía, mejorando así el desempeño de vehículo. Todas estas aplicaciones y todas estas exigencias obviamente están certificadas por pruebas de laboratorio rigurosas que hemos corrido. Los distintos rangos de viscosidades que manejamos en lubricantes sintéticos es 0W40, 5W20, 5W30 y 5W50. Para el tema de los lubricantes minerales, de igual manera, pero este es de base mineral, este lubricante cuenta también con una tecnología FRX-Tec, lo cual pues obviamente maximiza la vida útil
en pruebas de laboratorio que hemos corrido de 8,000 kilómetros bajo condiciones normales de operación. Aquí en nuestras botellas todos traen esta tablita o este gráfico de referencia en donde cómo podemos interpretarla. Bueno, en la barra roja podemos ver el requerimiento de la clasificación API en las distintas pruebas que se pide, como el tema de la estabilidad de la oxidación, temas de desgaste, y aquí en la parte dorada es lo que cumple y excede LTH en el tema de las normatividades que te pide API para poder cumplir. El portafolio de motores a gasolina en los multigrados minerales, contamos con 15W40 en SL, 20W50 SL, 25W50 SL, 5W20 SN, 5W30 en SN, 10W30 SN, 15W40 SN y 20W50 SN. Voy haciendo el preámbulo que ya próximamente estaremos lanzando la línea en aceites multigrados con especificaciones SP. El lubricante de alto kilometraje, que como su nombre lo dice, es para vehículos con obviamente ya alto desgaste, alto recorrido. Bueno, básicamente este lubricante a base mineral está diseñado a base de sofisticados aditivos y aceites minerales, lo cual brinda una perfecta, pues obviamente, protección y hace una especie de sellado en las paredes del motor que brinda una protección especial al motor para que le permite operar en largos periodos de tiempo operacionales. En el área del portafolio de anticongelantes contamos con anticongelantes orgánicos y anticongelantes inorgánicos. Para el tema de tecnología inorgánica contamos con anticongelantes premezclados o prediluidos que ya son listos para usarse en el tema de la presentación de 33 y 70% de etilenglicol. También contamos con la tecnología orgánica que la denominamos Organicool, que esta nos puede brindar hasta 5 años de duración por su composición química. Para el tema de las transmisiones contamos con aceites sintéticos en especificaciones Dextron y Mercon, ambas obviamente probadas y avaladas por estas especificaciones, y también contamos para aceites para diferenciales con el 80W90. Esto pues obviamente cumpliendo con las altas exigencias y altas demandas que este tipo de compartimientos o este tipo de aplicaciones deben de cubrir. Los atributos de comunicación que pueden encontrar dentro de nuestros productos es que se le integró una mirilla. Esta mirilla sirve para que puedan ver el nivel de lubricante en la botella. Tenemos un tema de sello de seguridad con el termo encogible, en donde en la tapa pues obviamente hay un termo de seguridad para asegurarnos de que el producto esté 100%, pues obviamente que no tenga algún contaminante, puede ingresar un contaminante. Tenemos el tema de la tapa con logo LTH. También tenemos un segundo sello al momento de quitar la tapa. Hay otro sello dentro de la botella que es necesario, pues obviamente perforarlo para poder extraer el lubricante. Y finalmente, pues por mi parte sería todo por el tema de nuestros productos LTH lubricantes. Les agradezco el espacio, les agradezco su atención y hasta pronto. Muchas gracias.